China se encuentra en colapso total. Este es el fin del milagro chino. Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de la situación que ha estado pasando en China en los últimos meses y sobre todo por qué creo que el colapso solo se está acelerando y la situación como país, como potencia económica para China ha cambiado de manera drástica y ya no puede competir a nivel global. Comencemos. Antes de empezar con los argumentos que les voy a dar en este video, les recomiendo mucho que vean la primera parte que había hecho hace 7 meses, ¿no? Donde les comentaba algunos de los principales problemas que tenía China como sociedad, como economía y que podía enfrentar en los próximos meses. ¿Por qué les recomiendo que vean este video? Porque en ese video muchos puntos de los que toqué los voy a retocar el día de hoy y pues obviamente para no hacer tan largo el vídeo voy a resumir lo que vimos en el video anterior. Ahora, lo interesante también es ver que muchos de los puntos que toqué en el video anterior al día de hoy ya están sucediendo, ¿no? Entonces también eso es importante porque está avanzando el colapso de China como potencia mundial. Ahora, lo primero que tenemos que ver siempre en un país para ver qué tan saludable es a corto, mediano y largo plazo es su población. Hay que recordar que un país en donde la población está decayendo tiene bastantes problemáticas muy difíciles de enfrentar, ¿no? Y tradicionalmente cuando empieza a decrecer la población, la economía se va por el fango. Ahora, hay que recordar que lo primero que vamos a ver aquí es la pirámide poblacional. La pirámide poblacional, como su nombre dice, se ve de esta manera. ¿Y qué significa en palabras muy sencillas? Que tienes muchos bebés, algunos adolescentes, adultos jóvenes y muy pocos viejitos. Esto es el tema más saludable porque normalmente mientras más joven eres, a partir de los 18 años hablando, obviamente, pues eres una persona más productiva y los bebés son súper importantes porque son los que van a sustituir a los viejitos que vayan muriendo, ¿no? Entonces esto genera que exista un crecimiento poblacional saludable a largo plazo. Ahora, ¿cuál es el peor de los casos? Es una pirámide poblacional invertida donde tienes muchos viejitos y muy poquitos bebés. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando los viejitos se mueran, pues ya no vas a tener a los bebés suficientes para reemplazar la población y esto va a generar un colapso poblacional. Ahora, específicamente en la situación de China, hay dos problemáticas. La primera es que su pirámide poblacional no es la mejor. No está invertida, obviamente, pero tiene una forma muy rara de que vemos como una base recta y pues un triangulito arriba, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay tantos bebés como pueden ver, como debería de haber. Conforme pase el tiempo, esto va a generar que no hayan suficientes adultos jóvenes. Ahora hay que recordar también que la población es un fenómeno a largo plazo, ¿no? O sea, para que estos bebés se vuelvan adultos jóvenes, pues faltan 20 años, ¿no? Entonces hay que nada más considerar eso, porque no es algo que vamos a ver del día de la mañana, de que, ay, mañana colapsó la población de China. No, no funciona así. Ese es el primer tema. El segundo tema y más importante es que ya se descubrió el mismo gobierno chino se dio cuenta que sus números poblacionales estaban overstated, ¿no? En palabras muy sencillas, ellos contaron más gente de la que existía. ¿Y por qué? Bueno, eso se debió a un fenómeno que existió, si no me equivoco, hace 10, 20 años, donde básicamente el gobierno chino repartía o distribuía el capital en función a la población de, de las zonas, de las regiones. No, no son estados, son como regiones, ¿no? Pero ponte tú el equivalente a los estados. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en palabras muy sencillas? Obviamente pues sí, los gobernantes de los estados, el gobierno que está a cargo del estado, pues empieza a decir, bueno, pues voy a decir que tengo más gente de la que tengo para poder captar más recursos. Entonces, estos se dieron cuenta por ahí, creo que fue el año pasado, que se dieron cuenta de que es chincha de siempre, sencillamente la población que pensaban que había, no hay, hay mucho menor población. Entonces, eso también ha generado bastantes problemáticas en la economía china. Ahora, si vemos las proyecciones, vemos que la población básicamente se encuentra en su punto más alto. Como les digo, no es un declive que vayamos a ver de manera rápida. Sin embargo, podríamos decir que a partir del 2050 la situación poblacional de China no es sostenible. Ahora, hay muchas medidas que se pueden tomar para frenar pues sí, esta colapso poblacional que las vayan a tomar es diferente. Uno, pues puedes estimular de cierta forma que la gente tenga hijos, dando algún tipo de incentivo, como se hizo en Europa, por ejemplo, donde te pagaban por tener hijos prácticamente. Obviamente no es tan directo así, pero prácticamente. La otra situación que puedes hacer también es captar migración de otros países. Y pues aunado a esto es impedir que la gente se vaya también, ¿no? Impedir la migración, porque sabemos que en China mucha gente se quiere ir de China y no es tan fácil salir de China, ¿no? Esto basado en las experiencias de personas
que me han contado, ¿no? Que he escuchado que no es tan sencillo como, pues, básicamente en cualquier otra parte del mundo. Hay que recordar que el sistema económico de China es una combinación comunista con capitalista medio rara, pero básicamente su sistema de gobierno le podemos decir de la manera que queramos, pero la realidad es que es una dictadura, ¿no? Sabemos que este presidente chino lleva quién sabe cuánto tiempo allá y pues nadie lo va a sacar, al menos en el corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una problemática que enfrenta realmente, pero es a largo plazo, ¿no? Y insisto, es algo que si se toman las medidas correctas, a lo mejor se puede, no sé si subsanar al 100%, pero ralentizar, ¿no? Ahora, tenemos otros temas muy importantes, ¿no? Y hablando en temas económicos, es la desaceleración que ha existido en China. Independientemente del crecimiento que siempre ha sido alto, vemos cómo en los últimos años ha habido una desaceleración importante, específicamente en el 2003 estaban creciendo prácticamente un 8%, vemos cómo en el 2018 ya solo estaban creciendo un 6%, 2018-2019, a raíz de la pandemia solo creció un 2.2, pero bueno, este fue un dato externo, que o sea, un outlier. Luego en el 2020, ¿qué estamos acá? 2021, ¿no? 2022, perdón. Hay una recuperación muy buena, insisto, a raíz también del crecimiento de la pandemia. Y finalmente 2022, perdón, este es 2021, 2022, vemos un crecimiento apenas del 3%. Que insisto, un crecimiento del 3% no es malo para una economía, sí es malo para China, ¿no? O sea, tomando en cuenta que hace unos años estaban creciendo básicamente al 6%, al doble. Ahora, ¿cuánto van a crecer este año? Creo que se estima entre un 4 y 5%. La meta del 5%, la realidad es que se ve muy complicado. Otro tema que hay que tener muy importante en cuenta con China es que varios economistas creen, porque pues no hay manera de saber la ciencia cierta, que el gobierno manipula o maquilla un poco los datos, ¿no? Entonces a lo mejor el crecimiento del 5% no es del 5%, sino de un 3%, por poner un ejemplo. Aquí quiero llegar que la veracidad de los datos que provee el gobierno, pues a lo mejor no es pues la más exacta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Ahora, insisto, hablando en temas trimestral, aquí lo vemos por los últimos trimestres, vemos como si ha habido una aceleración importante, pero seguimos en una base bastante baja, ¿no? Bastante baja, que China estaba comparada a crecer mucho más, específicamente el último trimestre, un crecimiento del 6.3% anualizado, que no es malo, pero insisto, se espera un 7.3, un 7.1. Y si vemos las predicciones para el próximo trimestre son todavía peores, donde vemos un crecimiento pronosticado del 4.6% anualizado. Si vuelven a quedar por debajo de esto, pues estaríamos hablando de un crecimiento del 3%, que es bastante malo, ¿no? Y hay que recordar que a principios de este año, se esperaba una recuperación económica muy fuerte porque se quitaron las restricciones de COVID. Insisto, en China, a diferencia de Estados Unidos, las restricciones duraron mucho más tiempo y la población pues no podía hacer sus actividades tradicionales gracias a que se estaban básicamente en lockdowns, ¿no? Entonces, a partir de enero quitan esto y se espera, bueno, todo el mundo esperaba que hubiera una aceleración económica fuerte, pero no ha sido el caso y parece ser que no va a ser el caso, ¿no? Y esto nos va a dar una mejor visión a los datos más actuales. Por ejemplo, los bancos al día de hoy no están prestando, de hecho están en mínimos históricos de créditos. Si vemos aquí cuánto se esperaba el consenso, era de 800 billones de yuanes. El consenso, también el TEF Forecast era de 1000 y lo que realmente fue, el actual fue de 345, que es una brutalidad, ¿no? O sea, se esperaban 800 y dieron nada más 345. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay que recordar que la economía al día de hoy en todo el mundo funciona a base de créditos. Cuando los bancos no están prestando, podemos esperar una desaceleración o recesión económica en los próximos meses, porque no hay un crecimiento económico fomentado por los créditos que se están prestando. Si vemos cómo este indicador es bastante cíclico, de hecho tiene una forma muy repetitiva, pero vemos cómo nunca habíamos llegado bueno, nos tenemos que ir creo que hasta el 2014 para llegar a mínimos tan bajos, ¿no? Y vemos cómo la caída ha sido bastante pronunciada, ¿no? Entonces también eso es algo importante. Si los bancos no prestan, es básicamente imposible que haya recesión, perdón, que haya una expansión económica. Ahora vamos a ver otros datos que están teniendo, porque no son el único problema. Tienen otro problema que es la deflación, ¿sí? Lo están escuchando bien, a diferencia de otros países donde estamos teniendo prácticamente todo el mundo
occidental problemas de inflación, aquí están teniendo problemas de deflación. Hay que recordar que China no imprimió tanto dinero ni como Estados Unidos ni como México, y a ratito les voy a explicar por qué. No precisamente porque no hayan querido, sino porque prácticamente no pueden. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, lo interesante es que en los últimos 2 meses, específicamente, si nos vamos a abrir, hubo, bueno, una inflación chiquita, 0.3, 0.2. Sin embargo, el problema empieza en junio, donde vemos una inflación del 0%, que dices, bueno, todavía no está tan mala cosa, pero ya en julio vemos por fin una deflación del 0.3%. ¿Qué significa una deflación? Es lo contrario a la inflación, ¿no? En lugar de que los precios suban, los precios están bajando. Y tú me vas a decir, Arturo, oye, está buenísimo eso, ¿no? Todo estaba más barato. ¿Qué tiene de malo? Voy a decir, no, realmente la deflación es bastante mala para la economía. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Vamos a empezar desde las empresas. Si existe deflación, significa que las empresas están bajando sus precios. Si están bajando sus precios, normalmente es porque no están teniendo la demanda que esperaban, lo cual significa que las ventas de las empresas están cayendo. Ahora, ¿qué pasa si las ventas de las empresas caen? Pues su estructura de costos la tienen que reducir, ¿no? Porque si no van a empezar a perder dinero. ¿Y qué es lo que hacen? Pues, ¿sabes qué? Vamos a reducir sus costos, específicamente vamos a reducir el personal, ¿no? Entonces esto genera despidos. Ahora va a decir, bueno, ¿y ahora qué pasa con los despidos? Después de que la gente pierde trabajo, pues obviamente esto genera que esta gente que ya no tiene trabajo ya no pueda consumir, entonces la demanda es menor, los precios vuelven a bajar, las ventas vuelven a caer y vuelven a haber más despidos y se hace un círculo vicioso bastante difícil de salir. Por eso la deflación es uno de los peores temores económicos, más inclusive que la inflación en los países sobre todo de acá del occidente. Hay que recordar que cuando hubo la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos, vino acompañada de específicamente la deflación y fueron 10 años donde la economía prácticamente no se pudo recuperar. Entonces, aguas, hay que tener mucho cuidado porque ese es un fenómeno muy difícil de salir. Vamos a ver qué pasa con China específicamente. A lo mejor fue un dato atípico, solo llevan un mes, tampoco podemos exagerar la situación, pero si vemos que la tendencia sigue en los próximos meses, seguimos viendo deflación, aguas, ¿no? Aguas. Ahora, ¿qué está pasando con el sector inmobiliario? Todavía peor, ¿no? Antes de explicarles qué está pasando con el sector inmobiliario, quiero hacerle una breve aclaración. Hay que recordar que el sector inmobiliario en China es súper importante. ¿Por qué? Porque las personas, es decir, el ciudadano promedio, ahí es donde mete sus inversiones. Así como en Estados Unidos todos tienen sus planes de retiro y lo que sea en acciones, en China no. En China el ciudadano promedio, como no tiene acceso a esos instrumentos financieros un poco más avanzados, donde guarda pues sí, su riqueza es tradicionalmente ha sido en bienes raíces, ¿no? Entonces, aguas, hay que tener mucho cuidado porque esto es súper importante de aclarar. Entonces, ¿qué generó esto? Que exista mucha especulación en el sector, ¿no? Porque pues obviamente si yo tengo, compro mi departamento, pero luego como tengo más dinero para invertir, voy a comprar otro, voy a comprar otro, voy a comprar otro. Y normalmente no hay problema que yo tenga 20 departamentos como persona normal, siempre y cuando alguien esté viviendo los departamentos, ¿no? Pero ahorita vamos a platicar un poquito más adelante lo que está pasando con respecto a eso. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué está pasando con el sector inmobiliario? Ya escuchamos la situación en el video anterior, de hace 7 meses, que está pasando con Evergrande, que es pues sí, una desarrolladora más importante en China. Básicamente tiene una deuda de 1.7 trillones de renminbi, pero el problema es que tiene efectivo de apenas 9 billones, ¿no? Entonces imagínate la cantidad de deuda que tienes, no hay manera de pagarla y obviamente si por alguna razón sus ventas empiezan a acelerar, pues cómo vas a pagar la deuda, que es específicamente lo que está pasando en el sector inmobiliario en China. Ahora, ¿qué está pasando? Nadie está comprando bienes raíces, ¿no? Entonces eso ha generado que empresas como Evergrande tengan un inventario ocioso combinado con los niveles altos de deuda, ¿no? Entonces se vuelve un problema bastante importante. Ahora, al día de hoy, es decir, creo que fue el viernes, hace 2, 3 días, Country Garden, que es otro desarrollador, acaba de dejar de pagar sus deudas. Efectivamente, se quedaron sin liquidez por la desaceleración del sector inmobiliario y lo que dijeron es, ¿sabes qué? Pausa. Voy a dejar de pagar mis deudas y vamos a ver cómo reestructuramos la situación. Entonces acá tenemos dos problemas muy importantes de los desarrolladores más grandes de China que simple y sencillamente ya no están teniendo liquidez. Y entonces, ¿qué va a pasar si no pueden pagar sus deudas?
cuidado, ¿no? Así empiezan las crisis financieras. Ahora, lo que yo les decía de las propiedades, se estima que cada una de 5 propiedades no está habitada. Escuchen este dato, quiero repetirlo. Cada una de 5 propiedades, estamos hablando del 20% de todas las propiedades en China no están habitadas. Escuchen este dato, por favor, métanse en la cabeza porque es sumamente preocupante. Esto ha dado lugar a lo que se conocen como las ciudades fantasmas, ¿no? ¿Qué son? Tú vas a una ciudad, ves un montón de edificios llenos de apartamentos, llenos de casas, pero nadie lo está habitando. ¿Por qué? Porque no hay gente para habitar. O sea, han comprado más propiedades que la cantidad de gente hay para vivirlas, ¿no? Y hablando de China, además, esto se ha debido obviamente a la alta especulación. Todos estaban metidos su dinero en bienes raíces, se volvió algo común y obviamente tú comprabas 3, 4, 5, 6 propiedades y ya te valía, no te importaba dónde estuviera, no solo te importaba tener la propiedad porque sabías que tradicionalmente habían subido de valor. Y uno de los peores errores es pensar que porque ha pasado en los años anteriores va a seguir pasando de manera indefinida, ¿no? Entonces, también haga mucho cuidado. Ahora, ¿qué está pasando todavía para ponerle más salsa a los tacos o más fuego a la candela? Pues todavía tenemos más candela al fuego, perdón, más problemas ya que la economía se sigue debilitando. ¿Y qué es lo que está pasando? Vamos a ver las exportaciones e importaciones de China, cómo han caído de manera radical en el último año. Específicamente en el último dato vemos que las importaciones cayeron un 12%, mientras que las exportaciones cayeron un 14.5%. ¿Qué significa esto? Nos dice dos cosas. Si están importando menos es porque no están consumiendo tanto, ¿no? O están consumiendo menos. Por lo tanto, no necesitan importar más. Habría otro escenario donde están produciendo más, pero bueno, ese es otro tema, no creo que sea el caso. Ahora, el problema es que eso está combinado con una situación de que están exportando menos, ¿no? Entonces va a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué están exportando menos? Y tenemos que vernos a los temas geopolíticos. Hay que recordar que China y Estados Unidos, las tensiones que han estado habiendo entre estos dos países han aumentado de manera radical. Y esto ha generado que varias empresas, porque yo he escuchado de varias, he analizado los reportes de resultados y un montón de empresas están pasando la producción desde China hasta otros lugares de Asia, como por ejemplo la India, que ha sido uno de los principales países beneficiados de esta problemática con China, pero también otros países como Tailandia, y no podemos olvidar la tendencia del nearshoring que ha ayudado de manera radical a México, ¿no? También muchas de estas fábricas están viniendo a nuestro país, lo que ha generado pues no un boom económico, pero sí un crecimiento muy importante en nuestra economía gracias a esto, ¿no? Entonces esto es súper importante porque la economía de China se está debilitando. Hay que recordar cómo funciona la economía china, ¿no? ¿Cuál es el principal factor de la economía china? Aparte, bueno, la economía china creció gracias a dos componentes principales. El primero fue el desarrollo de la infraestructura del país, es decir, todo lo que hubo de ese crecimiento de pura construcción, lo que ya platicamos de bienes raíces, pero también infraestructura, carreteras, etcétera. Y el segundo punto más importante fue la capacidad de que básicamente todo el mundo, todas las empresas tenían sus fábricas en China, ¿no? Entonces, en China, perdón, entonces esto había una exportación súper importante de bienes que permitía que creciera la economía china. Entonces, si podemos resumirlo, China es una economía basada en la producción de bienes y servicios para exportarlos. Ahora, ¿qué pasa si todas las empresas o las empresas que están produciendo en tu país para exportar se están yendo de tu país? Bueno, tu economía empieza a caer de manera importante, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de una economía como la de Estados Unidos? La economía de Estados Unidos es una economía de consumo, no es una economía de tanto exportación. ¿Qué significa esto? Que ellos, básicamente, su factor más importante es consumir. Entonces, si perdiesen a China como aliado económico, que es más o menos lo que ha estado pasando en los últimos meses, no les afecta tanto en el sentido de que simplemente pueden buscar a otros países para que les produzcan lo que China les estaba produciendo, que es lo que estaba sucediendo. A diferencia de China que dice, oye, pero ¿por qué China no vende a otros países? Porque el problema no solo es Estados Unidos, es toda Europa igual. Está teniendo tensión con todo el occidente. Entonces, ¿a quién le vas a vender todo lo que estás produciendo? Ese es el problema que está teniendo China ahorita. No solo es Estados Unidos, sino es Europa. Es básicamente un tercio, 2/3 del GDP que le han dejado de consumir a China. Entonces, esto ha generado bastantes problemáticas. Ahora, todavía aunado un poco a esto, que es lo que le estaba comentando, aquí vemos
básicamente los commercial partners que tiene Estados Unidos o con quién hace más negocios, si lo quieres ver así. Vemos cómo México, vean esto, vean cómo ha subido de manera radical en los últimos años y se ha vuelto el principal socio comercial junto con Canadá, que es la línea azulita, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, súper importante este beneficio que estamos recibiendo. Pero vean la diferencia de China, cómo había subido, 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 hasta que ¡pum! Empieza la situación de Trump, las tensiones geopolíticas y vemos cómo este número ha ido bajando de manera radical, ¿no? O sea, ya es el tercer socio comercial más importante de Estados Unidos cuando antes era el primero, ¿no? Hace unos años era el primero. Entonces es una tendencia que ha seguido. Por acá tenemos Japón, que también Japón fue un socio importante, ya no lo es, y Alemania, ¿no? Pero aquí lo importante que queremos ver es cómo nos ha ayudado realmente a nosotros, México como país. La realidad es que nos ha ayudado mucho esas tensiones y a Canadá también, ¿no? Porque pues Canadá era un socio más importante, ya no es tan importante, pero pues ha mantenido su nivel, ¿no? Entonces, China ha estado cayendo y lo vemos en las gráficas. Ahora, ¿qué tan rápido va a seguir cayendo? Pues es lo que vamos a ver. La realidad es que en el occidente ha estado viendo más tensiones con China, ¿no? Escuchas a todos los políticos hablar de China, de la dependencia de China, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aguas mucho cuidado. Ahora, tú me vas a decir, bueno, pero no todo es Estados Unidos, ¿no? ¿Qué está pasando con todos los demás países? Y aquí es lo que vemos con las importaciones y las exportaciones globales de China. La realidad es que no solo su consumo ha decaído de manera importante, ya que no están importando bienes, sino que las exportaciones han empezado a caer a nivel global, ¿no? Es decir, y es lo que les decía, no solo es Estados Unidos, es Europa, son otros lugares de Asia, obviamente en mucho menor medida, etcétera, ¿no? La realidad es que China se ha puesto básicamente, eh, digo, por lo que quieras, pero se ha aislado del mundo, ¿no? Se ha quedado básicamente, podemos decir que está China, si acaso Rusia, podríamos decir allá medio Brasil, que es medio abierto, y ya, ¿no? No hay otro. Hay una alianza que se llama BRICS que decían que, no, es súper importante la alianza que es Brasil, creo que está Emiratos Árabes, China, India y Rusia. Pero la verdad es que Rusia se está debilitando, China se ha estado debilitando, India cada vez se ha despegado más de China y se ha pegado más a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le conviene, ¿no? Ha sido un benefactor importante toda esta situación. Entonces vemos acá una tensión geopolítica bastante interesante, ¿no? Ahora, estos son rumores, ¿no? Ya el día de hoy se empezaron a salir rumores de que si hay problemas de contagio, hay que recordar que si hay una crisis en el sector de los bienes raíces, lo más probable es que se propague a toda la economía. ¿Por qué? Porque eso pasó en el 2008 y siempre ha pasado, ¿no? No puedes aislar esa crisis. La realidad es que el día de hoy el sector financiero está súper conectado. De hecho, inclusive si llegas a ver una recesión económica en China, no se les haga raro que se contagie a Europa, inclusive a Estados Unidos. Así de conectado está el sistema financiero al día de hoy. Pero bueno, básicamente el rumor es que está habiendo problemas grandes de liquidez, muchos ya dejaron de pagar, que es un poco lo que hemos estado viendo, y sobre todo los fondos de private equity, pues ya están dejando también de pagar, están teniendo muchos problemas de liquidez. No sabemos qué tan cierto sea, porque hay que recordar que China, al ser pues una dictadura, no tenemos toda la información y es muy difícil conseguir la información, más lo que te da el mismo gobierno, ¿no? El propio gobierno. Pero la situación está bastante interesante, ¿no? Ahora, estos no son solo los problemas, ¿no? Todos estos problemas ya platicamos, pero bueno, hay más problemas. Específicamente, el desempleo de los jóvenes se encontraba entre un 20 y un 50%, ¿no? Que es una brutalidad, imagínate tú. Estás diciendo que prácticamente, antes que nada, porque entre 20 y 50% les digo, es muy difícil de saber el dato a ciencia cierta cuando el mismo gobierno hace todo lo posible por ocultar la información, ¿no? Entonces no sabes, pero vamos a suponer que es 20%, ¿no? Inclusive el mejor de los escenarios. Estás hablando de que uno de cada 5 jóvenes no tiene empleo, ¿no? Y los jóvenes son los miembros más productivos de la sociedad, ¿no? Entonces, aguas con esto, ¿no? Luego, 48 gobiernos locales están en algún tipo de default porque ya no pueden pagar su deuda. Lo que ya habíamos platicado de los property developers también están en defaults, específicamente 71%, ¿no? Estás hablando de 100 billones de dólares en bonos que están en default, ¿no? Que no se saben si van a pagar. Guay, cuidado, ¿no? Aquí lo que ya habíamos platicado, de que el presidente ha hecho órdenes de que la información a nivel macroeconómica sea medio maquillada, que no lo dudo para nada, porque la verdad es que el crecimiento económico que reportan no tiene mucho sentido con lo que está sucediendo. Pero bueno,
Básicamente eso sale a raíz de que Biden dice que el crecimiento económico en China es de un 2%, mientras que China dice que no, es de un 5%. Entonces dice, guay, ¿quién tiene la razón? No sabemos quién tiene exactamente la razón, pero si tuviera que apostar, apostaría por Biden en este caso, ¿no? Sabemos específicamente que el gobierno chino es especialista en maquillar la información. Ahora, ¿cómo pueden estimular? Porque me dicen, ay, es que está terrible la situación, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no imprimen dinero como hizo Estados Unidos, ¿no? En 2008 específicamente. No es tan fácil, ¿no? Y es lo que les platicaba en las diapositivas anteriores. Tienen un problema muy importante. Para empezar, los bancos no tienen tanta liquidez, ya no tienen dinero. El capital internacional, que es súper importante para economías como la China, se está yendo, ha estado saliendo gracias a las tensiones geopolíticas que ha habido, gracias a los problemas que hubo con que el gobierno chino empezó a atacar empresas tecnológicas de su mismo país, entre otras cosas, ¿no? Entonces, todo esto ha generado de que hay mucho miedo de los inversionistas extranjeros en China, y la realidad es que el capital de Estados Unidos no quieren invertir en un país con tantas tensiones, ¿no? Y va a decir, oye, Arturo, ¿por qué no imprime más dinero? Insisto, tienen la impresora, chic, dale clic, imprime, ¿no? Obviamente resumiendo. El problema es que tendrían que monetizar su deuda. ¿Qué significa esto? Que saquen deuda como gobierno y que las compren ellos mismos. ¿Que genera esto? Que imprimas dinero para las muy sencillas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O qué necesitan para hacer esto? Pues solamente tienen que vender más deuda. Y si venden más deuda, van a perder el PEC en el tipo de cambio. ¿Qué es el PEC? Lo platiqué en el video anterior. Pero en palabras muy sencillas, China tiene muy controlada su economía, ¿no? Entonces lo que ellos hacen es que tienen reservas en dólares y las manejan a su beneficio, igual en yuanes, a su beneficio, para impedir que el tipo de cambio fluctúe, ¿no? Ellos quieren tener un tipo de cambio bastante estable. No es un mercado libre a diferencia de, por ejemplo, el peso con el dólar, entre otros ejemplos, básicamente todos, ¿no? Excepto China. Entonces esto genera que si ellos imprimen más dinero y lo inyectan en la economía, van a perder en este tipo de cambio y muy probablemente se vaya a disparar y se deprecie de manera importante el yuan chino y no lo quieren hacer. Ahora, ¿qué significa esto? A lo mejor si la situación se sale tanto de control que dicen la única solución es imprimir más dinero, pues pudiera ser que sacrifiquen el tipo de cambio con el fin de conseguir esto, ¿no? Entonces no significa que no puedan, pero tiene muchas consecuencias negativas y se ve muy complicado que lo hagan, ¿no? China tiene muchas restricciones de capital, como he platicado en videos anteriores. Eh, Creo que hay inclusive algún tipo de restricción que los mismos ciudadanos chinos no pueden tener o pueden tener hasta cierto monto en dólares, etcétera, ¿no? Entonces no está tan sencilla la cosa, ¿no? No está tan fácil como a lo mejor en otros países donde la economía, pues básicamente es libre, ¿no? Donde existe un mercado libre, donde no existe tanta opresión del gobierno y tanta necesidad de controlar todo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el resumen de esto? China definitivamente está en decadencia. El milagro chino definitivamente se acabó, ¿no? No significa que no que va a dejar de ser de las economías más importantes, pero definitivamente la realidad es que ya no va a ser la economía más importante, ¿no? Ya no va a sobrepasar a Estados Unidos como estaba pronosticado en los próximos años. Ha habido un cambio de tendencia bastante importante y tiene demasiados problemas internos como para poder tratar de ser la economía más importante en los próximos años. Ahora, ¿cuál es mi mayor preocupación? Que muchas veces cuando los gobiernos se empiezan a desesperar, empiezan a buscar otro tipo de medios para cumplir sus objetivos. ¿A qué me refiero con esto? Una probabilidad sería un conflicto armado, ¿no? Es posible que China ante la situación, pues diga, ¿sabes qué? Ni modos, necesito tomar control total de Taiwán porque es el centro más importante de semiconductores. Ni modos, si Estados Unidos va a querer entrar en un conflicto armado, pues entramos en un conflicto armado. Ese sería el peor de las situaciones, la peor de las situaciones, y lo que me preocupa a mí es que en su desesperación de ver que todo le está saliendo mal, tomen una decisión equivocada de un conflicto armado, porque pues solamente, olvídate de la economía, no estamos hablando de vidas humanas que se perderían, porque pues no sabemos la cantidad, no estaríamos hablando de una guerra entre de las dos potencias más importantes, entre Estados Unidos y China, que sabemos que sería Estados Unidos y Europa básicamente contra China y Rusia. Entonces obviamente no queremos llegar a esto. Aquí todos estamos a favor de la paz. Entonces esperemos que no tomen este tipo de decisión de manera desesperada. La realidad es que Estados Unidos tampoco está tomando los mejores medios porque no quiero decir que está forzando a China, porque pues nada te puede forzar a tomar una guerra, pero pues está poniendo muchos controles en las exportaciones de cierta tecnología, ¿no? Entonces básicamente las empresas chinas ya no pueden comprar ciertos semiconductores, no pueden adquirir ciertos productos específicos, ¿no? Entonces a ver este tipo de restricciones es más probable que China se desespere
y digan necesito Taiwán porque Taiwán tiene todos los semiconductores, toda la producción de semiconductores globales y puchis, se viene un problema. Obviamente Estados Unidos no va a dejar que Taiwán caiga porque, insisto, Taiwán creo que produce el 80% de los semiconductores. Entonces, no pueden perder a Taiwán, necesitan tener a Taiwán como socio comercial, sí o sí, porque si no estaríamos hablando de una crisis, además de la guerra, de que no tendríamos nada. Los celulares, los autos, cualquier tipo de aparato con 1% de tecnología, televisiones, computadoras, nos podemos seguir, tienen semiconductores o necesitan los semiconductores. Entonces, la situación se está poniendo bastante caliente. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que también va a ser súper importante dar un seguimiento a las elecciones del próximo año en Estados Unidos y dependiendo del presidente que gane, pues vamos a ver qué postura toma ante esta situación. Eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, pueden apoyar como siempre con un like, suscribiéndose y nos vemos en el próximo.